Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Garantía Constitucional del Debido Proceso Administrativo y su aplicación al procedimiento sancionatorio ambiental, que hace parte del ciclo de formación en Derecho Ambiental. El derecho ambiental no constituye una rama independiente dentro del ordenamiento jurídico en Colombia. Por el contrario, este hace parte integral del ordenamiento jurídico general y en especial del derecho administrativo. Y es en este sentido que el ordenamiento jurídico y las normas administrativas deben integrarse al procedimiento administrativo sancionatorio ambiental que garantice los derechos de las partes en concordancia con los fines del Estado social de derecho y de nuestra Constitución. Por esta razón, es de suma importancia analizar el debido proceso administrativo y cómo se desarrolla su aplicación en el procedimiento sancionatorio ambiental. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar como formador con el doctor Juan Manuel Laverde Álvarez, quien es abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Administrativo para la Gestión Administrativa y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. El doctor Laverde también es especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Es autor de varias obras, entre ellas el libro titulado con el nombre Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio y Sanción Administrativa, Perspectivas Contemporáneas, publicado por Editorial Legis. Es también profesor de pregrado y posgrado de las Universidades Javeriana, Militar Nueva Granada, Rosario y Pontificia Bolivariana. Desde el año 2008 se desempeña como magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Juan Manuel Laverde Álvarez dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Juan Manuel Laverde Álvarez. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todos sus colaboradores. Un gran saludo para los servidores judiciales y el público general que nos escucha y nos ve en esta videoconferencia sobre el debido proceso administrativo en las actuaciones sancionatorias ambientales. Vamos a tener, como decía la doctora Marilucero, un espacio de 40 minutos para una exposición, después vendrá un espacio para unas preguntas y pues quiero compartir con ustedes entonces para dar inicio a nuestra videoconferencia, a la siguiente presentación en la pantalla. Como les decía, estamos en un contexto del debido proceso administrativo en las actuaciones sancionatorias ambientales y pues tenemos planteada entonces una tesis que vamos a desarrollar. Un segundo punto de nuestra agenda del día de hoy pues es el debido proceso en las actuaciones sancionatorias propiamente dicho con la jurisprudencia aplicable. He considerado que es muy importante para todos los servidores judiciales y para el público en general que estas referencias al procedimiento administrativo sancionatorio ambiental y al debido proceso administrativo, que es una norma de carácter constitucional, pues estén con referencia directa a jurisprudencia actual, reciente, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Hablaremos de algunos casos recientes sobre si se trata de un procedimiento sancionatorio o se trata más bien de una actuación que no tiene carácter sancionatorio, y hablaremos un poco del debido proceso y del precedente para finalizar con unas conclusiones y dar lugar a la ronda de preguntas. Entonces, comencemos con nuestra tesis. Nuestra tesis, pues fundamentalmente refiere a que las actuaciones administrativas sancionatorias, entre ellas las ambientales, por supuesto, tienen como eje la constitución política, en particular el derecho constitucional al debido proceso administrativo, que dado su carácter normativo y superior según el artículo 4 constitucional, pues resulta
evidentemente vinculante para todos los operadores jurídicos. El CEPACA estableció de manera general, CEPACA es la ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me referiré indistintamente a CEPACA o ley 1437, estableció de manera general un procedimiento administrativo sancionatorio sujeto a principios constitucionales, que es lo que vamos a revisar ahora, y a reglas propias sin la tutela del derecho penal. Y este es un punto fundamental de nuestra tesis. Acá estamos hablando de actuaciones administrativas, estamos hablando de actos administrativos, estamos hablando de autoridades administrativas y por lo mismo estamos hablando de un debido proceso administrativo. No obstante, subsisten múltiples procedimientos sancionatorios especiales, lo que denominamos leyes sectoriales, y particularmente en materia ambiental tenemos la Ley 1333 de 2009 que refiere al procedimiento sancionatorio ambiental. Y entonces aquí, cuando tenemos normas constitucionales, normas legales generales y normas legales especiales, pues es necesario hacer una integración normativa entre la Constitución política, las leyes especiales y el CEPACA para poder adelantar en debida forma una actuación administrativa sancionatoria, en este caso una actuación administrativa sancionatoria ambiental. Entonces esta es nuestra tesis, la vamos a desarrollar y pues por supuesto para desarrollarla y para tener una precisión sobre los temas, pues necesariamente tenemos que acudir a las garantías constitucionales del debido proceso administrativo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ese debido proceso, las actuaciones sancionatorias, como lo refería anteriormente, se basa en el artículo 29 constitucional y tiene una concordancia directa con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es muy importante porque como lo vamos a ir desarrollando, las garantías que trae la Convención Americana de Derechos Humanos fueron reproducidas en el artículo 29 constitucional. Entonces la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interpretación que hace la Corte Interamericana sobre ese artículo 8, pues evidentemente irriga todo el ordenamiento jurídico colombiano y en particular el debido proceso en las actuaciones sancionatorias que se adelantan con base, como digo, en el artículo 29 constitucional. Entonces, el primer principio que debemos revisar acá es el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones. Este principio de legalidad de las faltas y las sanciones tiene a su vez, o se divide a su vez, en dos aspectos: el principio de reserva de ley en materia sustancial y de procedimiento y el principio de tipicidad. Entonces, cuando hablamos de principio de reserva de ley en materia sustancial y de procedimiento, estamos diciendo que solamente la ley puede establecer infracciones y sanciones administrativas. Solo la ley puede establecer infracciones y sanciones administrativas. Y es aquí entonces cuando la ley ha establecido una infracción administrativa en donde referimos el principio de tipicidad en una intensidad intermedia, según la jurisprudencia del Consejo de Estado vertida en esa sentencia 2008-00107 con el acumulado 0098, que es una sentencia del 16 de mayo de 2016. Allí es muy importante este precedente porque vemos cómo fue decretada la nulidad de las normas de un decreto reglamentario, que es el decreto 3366 de 2003, perdón. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que este decreto reglamentario 3366 de 2003 fue declarado nulo por el Consejo de Estado en los apartes demandados, como quiera que el Consejo de Estado logró determinar que al Ejecutivo no se le atribuyen facultades para tipificar infracciones y menos aún para determinar las sanciones respectivas. ¿Qué era lo que sucedía? Que este decreto reglamentario autónomamente fijaba infracciones y sanciones. Es decir, no había una correspondencia entre la ley y el decreto reglamentario, por eso el Consejo de Estado decretó la nulidad de este decreto reglamentario. Entonces allí claramente vemos que hay un límite a la potestad reglamentaria, en el sentido, insisto, de que solo la ley puede establecer infracciones y sanciones administrativas. Este criterio de la sentencia de 2016 que acabo de citar fue reiterado en un auto en donde se decretó la suspensión provisional del decreto reglamentario 1479 de 2014 y allí se reiteró este criterio
y se decretó la suspensión provisional de ese parágrafo, el artículo 9 del decreto 1479. Entonces, como ustedes pueden ver, el Consejo de Estado toma en cuenta esta garantía constitucional de legalidad de las faltas y de las sanciones y lo pone en práctica para resolver pues, los casos que son puestos en su consideración. Adicionalmente, pues este principio de legalidad de las faltas y las sanciones tiene una, digamos, correspondencia directa con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es ya reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la materia, y entonces los invito también a revisar la sentencia C-092 de 2018, que sobre el particular, pues reitera este principio de legalidad de las faltas y las sanciones. Entonces, principio de legalidad de las faltas y las sanciones bajo un principio de reserva de ley en materia sustancial. Esa materia sustancial tiene que ver con un principio de tipicidad y evidentemente pues allí hay un límite al jus puniendi estatal. Y ahora entonces vamos a ver la reserva de ley en materia de procedimiento. Es decir, bueno, antes de pasar a la materia de procedimiento, en este principio de tipicidad que es tan importante, ciertamente el legislador tiene unas obligaciones que cumplir y entonces en el concepto 2403 de 2019 de la Sala de Consulta y Servicio Civil se refiere entonces al principio de tipicidad, o sea, no solamente es ya ese principio de legalidad de las faltas y las sanciones, sino que bajamos al principio de tipicidad. Y entonces, ¿cómo cumple el legislador con el principio de tipicidad? Pues a través de la configuración de los elementos estructurales del tipo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces en el tipo sancionatorio deben estar el hecho infractor, los sujetos pasivos, el titular de la potestad sancionadora, por supuesto, las circunstancias en las cuales se comete la conducta y evidentemente las sanciones a imponer. Entonces, allí es lo que se refiere a los elementos estructurales del tipo. Y esos elementos estructurales del tipo núcleo esencial de la materia sancionatoria, pues necesariamente si llegase a necesitar una reglamentación, pues solamente el reglamento puede limitarse a desarrollar, complementar y precisar lo que de manera expresa y explícita ha previsto la ley. ¿Cómo se cumple el principio de tipicidad? Con una frase que está allí en el concepto 2403 de 2019 y es que la ley debe permitir un ejercicio de predictibilidad de la sanción. Si la ley no permite ese ejercicio de predictibilidad de la sanción, pues ciertamente entonces estamos en una zona gris ya del principio de tipicidad y si lo que llega a suceder es que el reglamento de manera autónoma, es decir, sin consideración a la ley, fija infracciones y sanciones, pues estamos ya en una línea roja que resulta de la ilegalidad entonces de ese reglamento por exceso de la potestad reglamentaria. Ok. Adicionalmente, como ya lo señalé, también se habla de la reserva de ley en materia de procedimiento. Entonces aquí tenemos varias sentencias del Consejo de Estado y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en materia sancionatoria ambiental, ya lo decía al principio de la videoconferencia, tenemos la ley 1333 de 2009. ¿Qué resulta importante verificar acá? Que esta ley, que es especial, pues evidentemente no regula toda la materia procesal. Entonces se requiere una integración normativa entre la ley 1333 y la ley 1437 de 2011. Y entonces, como lo señala la jurisprudencia del Consejo de Estado en todas estas providencias que cito en la presentación, la ausencia de un procedimiento administrativo, en este caso en materia ambiental, pues no hay ausencia, hay falencias normativas de procedimiento administrativo de naturaleza especial que hubiera establecido el legislador, se llenan siempre y bajo cualquier circunstancia con las disposiciones de la parte primera del Código, puesto que evidentemente esta parte primera del Código configura en nuestro ordenamiento jurídico la gran regla general del procedimiento administrativo en general y del procedimiento administrativo sancionatorio en particular. Entonces, es necesario tener en cuenta esta jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de que las autoridades administrativas evidentemente
no pueden establecer procedimientos, como tampoco se puede hacerlo un decreto reglamentario. Las autoridades administrativas tampoco podrían expedir, por ejemplo, como algunas veces ocurren, manuales, circulares, incluso hasta conceptos para señalar un procedimiento administrativo sancionatorio. La única norma que puede señalar un procedimiento administrativo sancionatorio es la ley, y en el caso en que una ley especial no haya señalado el procedimiento a seguir, pues entonces deberá acudirse necesariamente a la ley 1437 de 2011. En el caso ambiental o en las sanciones administrativas ambientales, la ley 1333, que es especial, los vacíos de esa ley se llenan entonces con la ley 1437. Ok. Un segundo elemento de la sanción administrativa y del debido proceso administrativo sancionatorio es la antijuridicidad de la infracción. Es decir, la conducta debe ser contraria al ordenamiento jurídico, vulnerar una norma, lesionar o poner en peligro un interés jurídico tutelado por la ley. En este sentido, la sentencia SU 424-2016 de la Corte Constitucional, así como la sentencia 003 de 2017, y en el Consejo de Estado, la sentencia con número interno 19.851 del 30 de agosto de 2016 de la sección cuarta, expresamente refieren a un principio que es el principio de lesividad, es decir, hay que afectar, poner en peligro ese interés jurídico tutelado para que pueda existir, evidentemente, una infracción administrativa. Entonces, no basta que haya una ley que señale la infracción, sino que, evidentemente, el comportamiento descrito en la ley debe ser antijurídico. Un tercer elemento que a continuación revisaremos es el de la culpabilidad. Esto es muy importante porque existe una conciencia en determinadas autoridades administrativas, conciencia equivocada, por supuesto, de que es posible establecer responsabilidades objetivas. Pues bien, el artículo 29 constitucional, en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entienden que en virtud del principio de la dignidad humana y de la presunción de inocencia, pues necesariamente debe verificarse el elemento culpabilidad en la sanción administrativa. En mi último libro, como se citaba al principio de la videoconferencia, la sanción administrativa, perspectivas contemporáneas, necesariamente el elemento culpabilidad debe verificarse a efectos de imponer la sanción. Es decir, si no existe una culpabilidad a título de dolo o culpa, pues no será procedente la sanción administrativa. De allí que esté proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa la responsabilidad objetiva? Un régimen en el cual basta la comisión de la infracción para ser sancionado sin que porte el elemento subjetivo, es decir, sin que importe si el actor o quien cometió la infracción la realizó a título de dolo o culpa. Entonces, evidentemente en Colombia y en materia ambiental, por supuesto que no será la excepción, necesariamente tenemos que verificar la responsabilidad subjetiva del investigado a título de dolo o culpa para que pueda proceder la infracción administrativa. Igualmente, el Consejo de Estado, en la sentencia 19.851 del 30 de agosto de 2016, pues refirió esta proscripción de la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria en Colombia. ¿Qué significa culpabilidad entonces? Si ya sabemos que se deriva de la dignidad humana, si ya sabemos que se deriva de la presunción de inocencia, si ya sabemos que debe verificarse un elemento subjetivo de responsabilidad para que pueda derivarse la sanción administrativa, ¿qué significa entonces culpabilidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad administrativa? Pues necesariamente tiene que hacer un análisis subjetivo de la responsabilidad en atención a las circunstancias particulares en las que se presenta la conducta, lo cual incluye, por supuesto, si el investigado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión. Entonces, allí vemos los dos elementos fundamentales de la responsabilidad subjetiva: el conocimiento
de que su conducta es antijurídica y la voluntad de inobservar el ordenamiento jurídico, a título de dolo o a título de culpa. Entonces, aquí en este caso, necesariamente, lo que se sigue es que se le debe dar la oportunidad al investigado de analizar o que el investigado presente elementos que sean eximentes de responsabilidad administrativa, y una vez presentados estos eximentes de responsabilidad administrativa en esa valoración subjetiva que debe hacer la autoridad, pues necesariamente entonces deberá analizarlos, y si encuentra que ese eximente de responsabilidad está aprobado, pues entonces no es procedente la sanción administrativa. Por el contrario, si en esa valoración que hace la autoridad del eximente de responsabilidad alegado, pues no se encuentra aprobado, pues evidentemente procederá la sanción, y entonces allí se habrá configurado una responsabilidad objetiva. ¿Cuáles son los aspectos mínimos que hacen parte de ese análisis? Revisando la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado, en particular la sentencia C038 de 2020, en mi libro La sanción administrativa, perspectivas contemporáneas, pude deducir al menos estos 3 aspectos mínimos que toda autoridad administrativa debe seguir o debe observar a efectos de establecer una responsabilidad objetiva. En primer lugar, lo que denominamos el principio de personalidad de la infracción. Es muy importante. Principio de personalidad de la infracción, también lo que se conoce en la doctrina como la responsabilidad por los propios actos. En segundo lugar, debe haber, entre comillas, un juicio de reproche subjetivo o culpa, es decir, es necesario que haya una determinación de la responsabilidad de los actos propios, y en esa medida, pues ciertamente también la conducta debe ser imputable al sujeto. Y finalmente, pues el grado de culpabilidad para la imposición de la pena o sanción. Es decir, si la conducta, si ese actuar de la persona que le es imputable y que le es propio, pues se realizó con culpa o dolo. ¿Para qué? Para efectos de graduar la sanción a imponer. Por supuesto, si la conducta se realizó con dolo, pues ciertamente hay una mayor punibilidad del sujeto investigado, y por ende la sanción se graduará como un agravante de responsabilidad, en tanto que si la conducta se realizó con culpa, pues ciertamente entonces no podrá imponerse la pena mayor, como quiera que en los grados de culpabilidad de impericia, imprudencia, inobservancia, pues ciertamente habrá que hacer una valoración de esa conducta. Es muy importante que ustedes revisen para profundizar en estos temas de la culpabilidad, porque, insisto, hay autoridades administrativas que reiteradamente hablan de la responsabilidad objetiva. Si ustedes quieren profundizar un poco sobre este tema, pueden revisar la sentencia C038 de 2020. Es una sentencia muy reciente, se dio a conocer el 6 de junio del presente año, y creo que allí, para todos los interesados en esta materia, pues necesariamente aparece todo un contexto que nos lleva a analizar pues esos aspectos mínimos que les acabo de presentar, y a entender por qué razón, bajo esos principios de dignidad humana y de presunción de inocencia, no puede hablarse de una responsabilidad objetiva. Finalmente, en relación con el tema de la culpabilidad, veremos que es necesario entender que la presunción de dolo y culpa no puede ser considerada una responsabilidad objetiva. Tampoco la inversión de la carga de la prueba. Estos aspectos, presunciones de dolo y culpa, necesariamente, o la inversión de la carga de la prueba, todavía hacen parte de una responsabilidad subjetiva, y así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Y por qué lo dice la jurisprudencia? ¿Por qué se hace esa afirmación que, pues, por supuesto, no está exenta de crítica, pero, pues, hasta el momento y en el estadio actual que nos encontramos, pues entendemos que esas presunciones de dolo, culpa o la inversión de la carga de la prueba siguen siendo responsabilidad subjetiva? ¿Por qué? Porque en todo caso se exige el análisis subjetivo de la diligencia y cuidado,
así como si son procedentes o no los eximentes de responsabilidad. Es decir, así la ley establezca una presunción de dolo o culpa, yo tengo el derecho, en ejercicio del derecho de contradicción, de destruir esa presunción, ¿sí? De desvirtuar esa presunción. Entonces, allí la Corte dice, como usted tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción, pues necesariamente entonces debe hacer un análisis subjetivo de la diligencia y cuidado empleado o de la causal de eximente de responsabilidad. Y en esa medida, al analizarse cualquiera de esos dos factores, pues necesariamente estamos hablando de una responsabilidad subjetiva. También en el tema de la inversión de la carga de la prueba, lo que se dice es precisamente que se trata incluso de la aplicación de ese principio de las cargas probatorias dinámicas en las cuales la ley entiende que una de las partes de esa investigación está en mejor capacidad de probar, tal vez por su experticia técnica, tal vez por el conocimiento de la materia o su experiencia, está en una mejor capacidad de probar si realmente se cometió allí o se dio el hecho que da lugar a la infracción. Entonces, pues aún así, repito, si nos encontramos en presunciones de dolo o culpa o inversión de la carga de la prueba, también estamos en una responsabilidad subjetiva y entonces los invito a revisar las sentencias C-225 de 2017 y C-038 de 2020 ya citada en relación con estos elementos que resultan importantes para el análisis de la culpabilidad. A continuación, revisaremos otro de los principios fundamentales del debido proceso, como es el principio de favorabilidad. Uno pensaría que ya en el 2020, en el que nos encontramos, hacer una reiteración de que el principio de favorabilidad es aplicable a las actuaciones administrativas sancionatorias ambientales, casi que resultaría necio entender que una autoridad administrativa no lo está aplicando en sus actuaciones. Pero pues casos vemos, y tan cierto es que vemos los casos, que tenemos sentencias recientes del Consejo de Estado, por ejemplo, la sentencia de la sección cuarta con el número interno 22.185, que además es una sentencia de unificación, que el 14 de noviembre de 2019, es decir, el año pasado, no ha pasado ni siquiera un año de esta sentencia, señala que el principio de favorabilidad tiene carácter constitucional, tiene carácter convencional y que aplica a toda clase de actuación sancionatoria del Estado. Y en esa medida, incluso señala esta sentencia 22.185 que el principio de favorabilidad tiene carácter retroactivo. Entonces, es muy importante que las autoridades administrativas entiendan que no es posible seguir negando la aplicación del principio de favorabilidad en la sanción administrativa. Un quinto principio del debido proceso que es fundamental, sobre todo cuando se está en el proceso de elaboración de la ley o en el proceso de graduación de la sanción, es el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa principio de proporcionalidad? Pues la proporcionalidad es la prohibición de exceso, esto es, que la sanción no resulte excesiva en relación con la conducta que se pretende reprochar, y aquí tenemos una sentencia muy importante que es el precedente en la materia, que es la sentencia C-916 de 2002. A continuación, entonces, analizamos los elementos del principio de proporcionalidad en sus requisitos de idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca entre la magnitud de la limitación resultante para el derecho y el interés público que se intenta preservar. Es decir, allí la fórmula que nos exige la jurisprudencia es el equilibrio entre los medios empleados y la finalidad perseguida. ¿Y esto qué tiene que ver en materia sancionatoria? Pues obviamente es una correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye, en una correlación adecuada entre lo uno y lo otro. Entonces, en este sentido, fuera de la jurisprudencia constitucional, la sentencia de la sección cuarta del Consejo de Estado 2008-00090 del 26 de mayo de 2016, pues evidentemente nos hace una presentación sobre este principio de proporcionalidad. Ahora bien, si estos son los requisitos y la fórmula del principio de proporcionalidad, hay dos factores que a continuación revisaremos, y es, en primer lugar, lo vemos en la legislación, y en segundo lugar, lo vamos a ver en la aplicación de la sanción. Entonces, a continuación, revisaré el tema de
de ese principio de proporcionalidad desde el carácter general en la formulación de la ley. Es decir, se exige prudencia al legislador para tipificar las conductas reprochables y asignarles un castigo. Aquí estamos hablando de una correspondencia entre el bien jurídico tutelado y la sanción. En este plano general, en este ámbito general de la proporcionalidad, pues evidentemente está dirigido al legislador y entonces allí pues es necesario hacer un control de constitucionalidad. ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el legislador para cumplir con el principio de proporcionalidad? Una escala de las sanciones en relación con las infracciones gravísimas, graves o leves, un ejercicio de predictibilidad de la sanción, lo decíamos al comienzo, acá hay una relación directa entre la proporcionalidad y el principio de legalidad de la falta y de la sanción, esto es que la infracción y la sanción deben estar predeterminados en la ley y que se encuentra prohibido constitucionalmente lo que denominamos cheques en blanco a la administración, es decir, una fórmula tan general en materia de infracciones o en materia de sanciones que sea la administración la que como un cheque lo llene para aplicar entonces en la actuación administrativa la sanción. Entonces, esa provisión de los cheques en blanco, pues evidentemente es de carácter constitucional. Y finalmente, pues al menos deben existir unos criterios objetivos para la graduación de las sanciones. Esto también es muy importante. Las normas generalmente, particularmente las normas especiales, no establecen criterios para la graduación de la sanción. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? A la norma general del Código, el artículo 50 del Código. Entonces, es muy importante que una ley que establece infracciones y que contiene sanciones administrativas señale criterios de graduación de la sanción. Ahora bien, desde el plano administrativo, la proporcionalidad se revisa como una aplicación de la norma por parte de la administración que exige mesura, es decir, en la motivación del acto se deben expresar los criterios seguidos para cada caso concreto. ¿Cómo vemos reflejado esto en materia sancionatoria? ¿Cómo vemos reflejado este principio constitucional del debido proceso en las actuaciones sancionatorias desde el punto de vista de la proporcionalidad? En los artículos 44 y 50 del CEPAC. Como ustedes podrán examinar, el artículo 44 refiere a la motivación del acto y el artículo 50 refiere a la graduación de las sanciones. Esto lo podemos ver también en leyes especiales, en donde expresamente esas leyes pueden establecer criterios de graduación específicos. Ahora bien, insisto, si la ley especial no los establece, tenemos que acudir al artículo 50 del CEPAC. Ahora bien, es necesario entender desde ya que la aplicación del principio de proporcionalidad a las actuaciones administrativas sancionatorias genera como consecuencia de que estemos hablando de una actuación principalmente reglada, que debe observar los elementos, criterios y pautas fijados por el legislador. No es como algunas autoridades administrativas consideran de que se trata de una actuación discrecional, no. Esta actuación es principalmente reglada y tendrá algunos elementos discrecionales, algunos pocos, como por ejemplo, en determinados momentos relacionados con la graduación de la sanción, que deben ser motivados expresamente para que esa discrecionalidad que se le da a la administración pueda ser considerada válida y conforme a derecho. Y entonces debemos también distinguir que una cosa es la graduación de la sanción y otra cosa la dosificación de la sanción. La graduación de la sanción hace referencia a qué tipo de sanción podemos imponer, de aquellas prescritas en la ley, cuál podemos imponer. Y una vez escogida, siguiendo el principio de proporcionalidad, una vez escogida la sanción a imponer, esta sanción debe ser graduada y dosificada por la autoridad administrativa. Fundamentalmente bajo el principio que conocemos en el derecho administrativo como la interdicción de la arbitrariedad. Entonces aquí les presento un caso reciente juzgado por la sección cuarta del Consejo de Estado en el expediente 2008-00090. Era un caso en el cual un contribuyente del impuesto de IVA se le hacía, pues, por supuesto, un requerimiento por parte de la administración tributaria, se le impuso una sanción y la administración aplicó un valor de, si mal no recuerdo, 2.000 millones de pesos para como considerar ese valor para la imposición de la sanción, pero evidentemente de manera equivocada estaba haciendo uso del principio de proporcionalidad y el Consejo de Estado al analizar el tema y aplicando el principio de proporcionalidad consideró que la base para la sanción no debería ser
2.000 millones de pesos, sino debería ser algo así como 22 millones de pesos. Entonces, pues como ustedes imaginarán, es desproporcionado lo que la administración pretendía respecto de ese contribuyente. Caso muy importante que está referenciado allí. ¿Ok? Un sexto aspecto es el principio de imparcialidad. Este es muy importante. Es muy importante y particularmente en materia administrativa sancionatoria ambiental. ¿Por qué? Porque se exige que el funcionario órgano competente deba ser imparcial. Esto no solamente se deriva del artículo 29, sino del artículo 209 de la Constitución. Dice la jurisprudencia constitucional y convencional que debe hacer las veces de un tercero neutral esa autoridad administrativa. ¿Cómo se logra entonces en materia ambiental que autoridades que adelantan actuaciones administrativas sancionatorias cumplan con este principio de imparcialidad? Pues necesariamente deberá separarse la fase de instrucción o investigación de la fase de decisión de la actuación sancionatoria. Y que entre esas dos dependencias u órganos o incluso funcionarios que desarrollen la parte de instrucción y la parte de decisión haya una autonomía para la adopción de las decisiones del caso, en particular una autonomía en el caso de la fase de decisión. Y aquí llamo su atención porque este aspecto fue analizado en la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020. Allí en esta sentencia que ha sido muy difundida en nuestro país, evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que en la mayoría de actuaciones administrativas sancionatorias en Colombia existe un déficit de imparcialidad. Y entonces, el mismo órgano que adelanta la averiguación preliminar, formula cargos, practica pruebas, es a su vez el mismo órgano que profiere la decisión sancionatoria. Entonces, pues evidentemente allí no hay una imparcialidad de un tercero neutral porque al estar concentradas esas funciones de investigación y de sanción en un solo órgano, pues evidentemente hay una idea preconcebida de la responsabilidad administrativa y eso es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama la atención al Estado colombiano. Ya estamos acercándonos al final de nuestra videoconferencia y entonces voy a señalar algunos casos recientes en donde pues todos estos principios resultaron aplicables. En primer lugar, hablamos de actuaciones administrativas sancionatorias. Entonces, necesariamente tenemos que distinguir, y esto es muy común en los procedimientos sancionatorios ambientales, si realmente se trata de una actuación sancionatoria o realmente lo que se trata es de una actuación de la administración que da lugar a la expedición de lo que denominamos en el derecho administrativo un acto de gravamen. Es decir, dentro de las diferentes categorizaciones que tenemos del acto administrativo, el acto administrativo puede distinguirse por los efectos en la esfera jurídica de un sujeto. Eso es una teoría general, ¿no? Efectos en la esfera jurídica de un sujeto. Entonces hay efectos favorables, como por ejemplo que le otorgaron una pensión, por decir cualquier cosa. O hay actos de gravamen, como por ejemplo temas de inspección y vigilancia. O hay actos propiamente sancionatorios. Entonces, ¿cuáles son los actos de gravamen? Aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del sujeto, es decir, tienen un efecto desventajoso o perjudicial sin que ese efecto desventajoso o perjudicial llegue a ser sancionatorio. Entonces, repito, casos de inspección y vigilancia, toma de posesión de entidades, no conceder una autorización, por ejemplo, en materia ambiental. El particular procede ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que le otorgue una licencia ambiental y la ANLA le dice no, no le concedo la licencia. Pues bien, eso no puede ser considerado una sanción, eso es un acto de gravamen. Entonces, aquí en la sentencia 165/2019 nos dice que en esos actos de gravamen lo que debe seguirse es un procedimiento general, un procedimiento administrativo general que observe el debido proceso de manera general. Pero, ¿qué es sanción? ¿O cuándo estamos frente a una sanción y debe aplicarse el procedimiento administrativo sancionatorio? Pues el carácter represivo con una finalidad aflictiva por el incumplimiento de un deber general de obediencia al ordenamiento jurídico. Es decir, la sanción es una pena. La sanción tiene un carácter aflictivo, ¿sí? Y se da por el incumplimiento de los deberes
jurídicos de este sujeto o por el incumplimiento del deber de observancia general del ordenamiento jurídico. Entonces, es muy importante distinguir qué actos son sancionatorios de los actos que no son sancionatorios, porque en cada uno de ellos podemos distinguir cuál es el procedimiento aplicable. En los que no tienen carácter sancionatorio es el procedimiento general, en los que sí tienen carácter sancionatorio es el procedimiento sancionatorio propiamente dicho. Consecuencias de no cumplir con estos principios, pues necesariamente que si son actuaciones que tienen un carácter sancionatorio, pues estas deben seguirse a través de un procedimiento especial. Y las que no lo tienen, por el procedimiento común y principal, y aquí tenemos entonces una sentencia del 19 de mayo de 2016, en donde se hace mención a este punto, lo mismo que la sentencia del 18 de abril de 2018. ¿Por qué? Porque no seguir el procedimiento previsto en la ley, en virtud del principio de reserva de ley en materia de procedimiento y de necesidad del procedimiento, no seguir el procedimiento, insisto, implica la expedición irregular del acto, que como todos sabemos, pues es una causal general de nulidad de los actos administrativos. ¿Ok? Tenemos otra en materia de tutela, es un caso de toma de posesión de la Superintendencia Nacional de Salud y a través de este expediente de tutela del 2017 de 00334 del 2 de mayo de 2017 se señaló expresamente que la orden, se dio la orden de suspender transitoriamente los efectos de decisión de la toma de posesión inmediata de los bienes de la entidad intervenida, como quiera que no se siguió el procedimiento administrativo aplicable. Entonces, como ustedes pueden observar, pues ciertamente los jueces de lo contencioso administrativo e incluso los jueces de tutela, pues deben realizar este control sobre las actuaciones de la administración. También hay un control de convencionalidad. Acá tenemos entonces la sentencia T295 del 24 de julio de 2018. Se trataba del caso del ciudadano japonés Makoto Dakura, que fue deportado por Migración Colombia, y entonces, pues el problema jurídico era si se había violado los derechos de este ciudadano japonés al no permitirse una defensa técnica, puesto que no se le permitió un intérprete o traductor oficial, y además porque se llevó a cabo el procedimiento administrativo sancionatorio en un término excesivamente sumario. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como lo vamos a ver a continuación, refiere que en los procedimientos de Migración Colombia, ese trámite que se adelanta, pues necesariamente tiene que tener unos plazos razonables para la actuación. Y entonces aplicó un control de convencionalidad y aplicó la Convención Americana de Derechos Humanos y pues ordenó a Migración Colombia que agotara todas las etapas del procedimiento, pero no como lo hizo inicialmente entre las 8:05 de la mañana y las 9:05 del día que lo realizó, es decir, en una hora, agotó todo el procedimiento, sino que se le diera la oportunidad a este ciudadano japonés de una defensa técnica y de permitirle por lo menos el conocimiento y la aportación de pruebas para el ejercicio del derecho de contradicción. Todas estas sentencias que les he mencionado, pues tienen que ver con algo que se está discutiendo, pues evidentemente en la jurisprudencia y en la doctrina, y es que pues las autoridades administrativas están sujetas a la interpretación que hacen los órganos de cierre sobre las normas aplicables a los procedimientos administrativos sancionatorios. ¿Por qué? Porque adecuarse a esa interpretación asegura la validez de las decisiones y la plena efectividad de los derechos de las personas. Entonces, estimamos que el desconocimiento del precedente judicial viola el debido proceso y afecta la validez de los actos administrativos sancionatorios, y aquí entonces los invito a leer el concepto 2177 de 2013, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional que allí cito, en virtud a que la violación del precedente pues necesariamente lleva también a la violación del debido proceso. Dicho lo anterior, pasamos a las conclusiones de la presente videoconferencia y pues entendemos claramente que el establecimiento de un procedimiento administrativo sancionatorio en la Ley 1437 para el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria fue un gran avance,
un gran avance porque está fundamentado ese procedimiento administrativo sancionatorio de la ley 1437 en los principios constitucionales del debido proceso que hemos revisado en esta videoconferencia, y en tal medida, pues para materializarlo se requiere de una nueva lectura de la posición jurídica de la administración y de los ciudadanos frente a ese procedimiento sancionatorio, que debe partir del análisis del derecho constitucional al debido proceso, como lo hemos visto en esta presentación, y pues evidentemente deben observarse los principios y reglas que conforme a la Constitución han sido desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional como una medida necesaria, indispensable para la validez de las actuaciones administrativas sancionatorias. Por supuesto, ante la existencia de normas especiales, pues lo primero que debemos decir, y aquí vuelvo al principio de mi presentación, lo primero que debemos decir es, estas leyes especiales deben estar conformes al debido proceso constitucional en los principios que hemos revisado. Y en los vacíos del procedimiento especial deben llenarse con el procedimiento administrativo sancionatorio. En este sentido, se requiere de una integración normativa. Entonces, en estos términos, creo que podemos pasar a las preguntas que han formulado los intervinientes en esta videoconferencia, no sin antes agradecer nuevamente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura la invitación. Muchas gracias. A usted, doctor Juan Manuel, muchas gracias por su exposición tan clara, tan técnica y tan objetiva. Vamos al espacio de las preguntas, doctor Laverde. Para la imposición de las sanciones en materia ambiental, ¿la responsabilidad es objetiva? Precisamente es lo que he tratado de exponer y entiendo la pregunta en ese sentido. Es que existe la conciencia en múltiples autoridades ambientales y en operadores jurídicos que en materia ambiental, como se habla de presunciones de dolo, culpa o incluso inversión de la carga a la prueba, estamos en una responsabilidad objetiva. Efectivamente, no podemos partir de ese supuesto. La responsabilidad sancionatoria ambiental es subjetiva. Esto se deriva del artículo 29 constitucional y entonces deben aplicarse todos los principios de la responsabilidad objetiva, como es el análisis de la culpabilidad, el juicio de reproche subjetivo y la graduación de la sanción teniendo en cuenta si la conducta fue realizada con dolo o con culpa. Entonces, la respuesta clara es y precisa es: no es procedente la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria ambiental. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. ¿Qué cambios deben surtirse en los diseños de las actuaciones administrativas ambientales para garantizar el principio de imparcialidad? El principio de imparcialidad, como vimos, es un elemento fundamental del debido proceso constitucional, y el diseño que tenemos en Colombia de las actuaciones sancionatorias hace que un mismo órgano concentre las funciones de investigación y de sanción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esa sentencia que mencioné del 8 de julio de 2020, reciente, o sea, no han pasado más de 2 meses, invita al Estado colombiano a revisar técnicamente ese diseño y a entender que debe separarse funcionalmente la actividad de investigación de la actividad de sanción. Es decir, encargar a dependencias u organismos o incluso a funcionarios diferentes la fase de instrucción de la fase de decisión, y que exista autonomía entre esas dos órganos o dos dependencias o funcionarios. Entonces, creo que allí debemos repensar ese diseño institucional que tenemos, porque hacia el futuro, si no actuamos de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana e incluso de la Corte Constitucional, que ya lo había señalado en algunos fallos anteriores, pues ciertamente estaremos en una infracción del principio del debido proceso constitucional y convencionalmente reconocido. Muy bien, doctor Laverde. Finalmente, ¿el juez de lo contencioso administrativo debe realizar un control integral de los actos sancionatorios? Indudablemente, muy importante esta pregunta. Quien me la realizó, pues realmente creo que está muy ubicado en lo que he tratado de transmitir.
es indispensable que el juez contencioso realice un control integral de la actuación administrativa sancionatoria. En esto hay que recordar que ya el Consejo de Estado, en una sentencia de unificación del año 2016, en materia disciplinaria, impulsó, señaló, sostuvo que el juez contencioso debe realizar un control integral del acto sancionatorio, no solamente desde el punto de vista constitucional, convencional, sino también legal. ¿Por qué? Porque en estas actuaciones administrativas sancionatorias, en las disciplinarias y en cualquier otra actuación sancionatoria, están involucrados derechos fundamentales de los ciudadanos. Y entonces el juez, en virtud de la tutela judicial efectiva, como garante de los derechos de los ciudadanos y como garante de que la administración no se exceda en sus competencias y en sus funciones, en un, digamos, en una función de interdicción de la arbitrariedad de la administración, debe realizar un control integral del acto sancionatorio, es decir, un control de oficio. No debe limitarse solamente a lo que se expone en la demanda por parte del demandante, sino que debe hacer un control oficioso de estas garantías del debido proceso para salvaguardar la legitimidad de las instituciones y los derechos de los ciudadanos involucrados en la actuación administrativa sancionatoria. Muy bien, nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Manuel Laverde Álvarez por su muy didáctica, clara, ponderada explicación sobre el proceso sancionatorio ambiental como figura central para el derecho ambiental, toda vez que es una herramienta de origen legal y que permite ejercer un control sobre las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Por esta razón, el estudio del debido proceso administrativo sobre el procedimiento sancionatorio ambiental garantiza el desarrollo de las etapas procesales que guiarán a la Administración de Justicia para que sus decisiones adoptadas sean legítimas y válidas conforme al ordenamiento jurídico establecido. Un agradecimiento especial a todos los servidores judiciales que se han conectado a esta videoconferencia, así como a todas las personas que de una u otra manera actúan en el sector justicia. Y a propósito del tema de hoy, rigurosamente expuesto por nuestro invitado especial, el doctor Laverde, nos despedimos con una frase de la sentencia T-288 de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero. La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.